Relatos del lado oscuro presenta Mi experiencia con la muerte. Relato vivencial de Alicia Villarroel Aldama. Apenas bajé del auto, sentí un agudo dolor en un costado, cerca de la cintura, tan agudo que me obligó a soltar mi bolsa y arrodillarme en el piso. La señora Juana, mi sirvienta, me vio desde la ventana de la cocina y salió corriendo. Me llevó casi cargando a un sillón de la sala. No me acuerdo de más porque me desmayé. Juana se encargó de llamar a David, mi marido, y a mis suegros. David llamó a una ambulancia que llegó casi al mismo tiempo que él. Yo tenía la presión bajísima y aunque ya estaba consciente, el dolor era inaudito. El paramédico aplicó algo en la vena y me subieron a la ambulancia. Yo temblaba toda y sentía que algo por dentro me iba a explotar. De mi casa al hospital hicimos tal vez media hora o no sé cuánto. Se me hizo eterno. Me volví a desmayar varias veces y recuperaba la conciencia. En una de esas, al volver del desmayo, estaba un médico revisándome. Alcancé a escuchar que decía algo del apéndice, apendicitis aguda o algo así. Me tenían que operar de urgencia o podría sufrir peritonitis y era probable que muriera. No tuve tiempo de decir nada ni de despedirme. Cuando me di cuenta estaba desnuda en una camilla camino al quirófano. David, mi esposo, se había encargado de todo y yo estaba a punto de ser operada o de morirme de pena. Los médicos a mi alrededor no se ponían de acuerdo en alguna cosa. Uno y otro opinaban y finalmente me pusieron una mascarilla y me suministraron la anestesia. Recuerdo haber sentido una profunda relajación, haber sentido calma y ausencia de dolor. Agradable, muy agradable. Pero casi enseguida, esta sensación agradable se tornó en extraña. Me sentí como en un hueco, como dentro de una caja y luego más consciente y más y más. Por un momento pensé que se me estaba pasando la anestesia y que iba a despertar a media operación. Me horrorizó pensar que iba a despertar con dolores horrible, el abdomen abierto y que me iba a morir de susto. Pero entonces ocurrió lo peor. Me di cuenta de que no sentía dolor. Escuchaba todo, pero no sentía dolor. Pensé, gracias a Dios, era un anestésico local, una raquia. Desafortunadamente tampoco, porque instantes después me percaté de que estaba abandonando mi cuerpo. Con horror, me vi tendida sobre la mesa del quirófano, los médicos vociferándose unos a otros, una enfermera aplastándome el pecho y yo totalmente desnuda y de color azul, con el abdomen abierto y sangre por todos lados. Sentí que estaba flotando sobre aquella escena. No sabes qué miedo sentí. Había perdido mi cuerpo. Lo supe. Estaba muerta. Me estaba viendo mientras aquellos imbéciles se peleaban y argumentaban no sé qué tanto. La enfermera, que me aplastaba el pecho, no se veía nada contenta tampoco. Entonces, vi como uno de los médicos salió a prisa del quirófano. Otro cerró una llavecita y otro más se recargó en la pared para hablar por teléfono. Yo esperaba como en la tele, no sé, un aparato dándome descargas, médicos dando órdenes e inyectándome cosas, enfermeras corriendo con aparatos, nada. Esos desgraciados se dieron la vuelta y me dejaron ahí, encuerada y muerta. Sentí horror, ira, angustia, todas las emociones al mismo tiempo, pero más intensas. Ganas de gritar y de golpear, pero nada, salvo la enfermera afanosa intentando algo. Perdí la escena de vista. No sé cómo ni en qué momento, pero de pronto ya no estaba en el quirófano. Estaba en algo, un cuarto, una cueva, un lugar vacío y en donde no se podían ver los límites. Me veía a mí, mis brazos, las piernas, pero no veía dónde terminaba aquello ni de dónde venía la luz, porque aunque era oscuro, yo me veía, así que había luz. Recuerdo que estando en ese lugar de pronto, no sé cómo o por qué, de pronto se llenó aquello de luz y de una tranquilidad increíble. Cuando comencé a ver cómo todo se inundaba de aquella luz, me olvidé de la ira, de la angustia y de todos los sentimientos de dolor y me sentí tan aliviada, tan ligera. No había frío ni calor, no había la sensación de peso, solo tranquilidad, enorme tranquilidad y mucha paz. No sé cuánto tiempo me quedé, no puedes saberlo,
pero yo sentí que mucho tiempo y disfrutaba de la sensación aquella. Oí una voz, no presté atención, luego la volví a oír y me fue muy familiar. Al voltear, había varias personas junto a mí. Una de ellas era mi papá. Él había muerto cuando yo era niña, hace 30 años. Lo sentí tan cerca, tan cierto, tan real, tan bello. La sensación de tranquilidad era enorme y además una sensación que no conocía bien. No quiero decir que nunca lo hubiera sentido, no, pero nunca con esa intensidad. Lo que sentí fue amor. Amor como nunca había yo conocido ni sentido. Una sensación de estar bien con todos, de no temer nada, de no faltar nada ya. Recuerdo que pensé, si esto es la muerte, qué bien se está. Y yo que le tenía miedo. Luego, entre esos rostros vi a unas personas, rostros familiares, amigos, un hermano que se me adelantó, una tía, mi abuela. Todo eso me rodeaba y me sentí tan bien. Entonces hubo alguien más. Su voz se sentía más que escucharla, como si te tocara o más como un abrazo cariñoso. La reconocí enseguida. Mamá, era ella. Ahí, tan bella como yo la recuerdo, tan llena de luz. Era una visión hermosa. Quise gritar de gusto. Quise decirle cuánto la extrañaba desde que murió hace 6 años. Quise acercarme y abrazarla, pero no pude. Ella me miró con unos ojos increíbles y un gesto muy dulce, pero parecía alejarse, e hizo una especie de mueca como diciendo aún no. Volví la mirada para ver a los demás y todos parecían alejarse, también como diciendo aún no. Yo quise alcanzarlos, quise flotar hasta ellos, correr, colgarme de algo, pero me sentí lenta, pesada. Sentí frío, muchísimo frío y un profundo mareo. Asco, pesadez, pero sobre todo, frío. Ese no se me ha quitado hasta hoy que le platico esto. Recuerdo haber abierto los ojos sin poder ver gran cosa, salvo una luz muy intensa frente a mí. Pero no la luz suave, esa que vi antes, no. Una luz que me ensedecía y luego nada. Lo siguiente que recuerdo es un cuarto de hospital. Un dolor horrible de cabeza, comezón, sed, dolor en el abdomen y la mirada de mi esposo mientras peleaba con alguien. Volteó a verme de repente mientras discutía con un médico. Me miró de reojo y siguió hablando. Luego volvió a mirar hacia mí y, sin creerlo, se lanzó gritando de alegría. Yo no entendía nada y solo me puse a llorar. Enseguida entraron mis hermanos, mi suegra, mis hijos. Hubo mucho ruido. Toda esa gente y yo me sentía mal físicamente. Muy triste, pero además me sentía mal porque en el fondo yo quería haberme quedado allá, en la muerte. Me sentía culpable de pensar eso. Entrada la tarde se fueron todas las visitas. Por un momento me relajó el quedarme sola. Unos momentos para ordenar mis ideas. No me lo va a creer, pero en ese momento entró una enfermera con un carrito para hacer la limpieza de la herida o no sé. Está la joven en eso cuando entra otra persona, vestida normal, con ropa de calle, saluda a la enfermera y algo le comenta. En ese momento yo grito, ¡Usted! La mujer aquella me mira con cara de susto y yo digo, usted era la única persona que luchaba por revivirme. Usted es la enfermera del quirófano. Claro, la pobre mujer estaba espantadísima. Esa chica era enfermera de quirófano. Había entrado a mi habitación por casualidad a buscar a su amiga para algo y de pronto una vieja loca le dice eso. Lo peor es que me reconoció. Efectivamente, ella había estado en ese quirófano una semana atrás y había sido quien logró la resucitación. Ella no entendió cómo es que la había reconocido. El único momento en que se quitó el tapabocas en el quirófano fue cuando me trataba de reanimar y yo estaba ausente. Además le pregunté si cuando todo había ocurrido había un médico hablando por teléfono. Se sorprendió muchísimo. En efecto, al momento de la crisis, el anestesiólogo había llamado al director para explicar el asunto, o algo así. Otro médico de plano, como Pilatos, se había lavado las manos y se había ido. Finalmente, el otro volvió con una inyección de algo y me reanimaron. Yo no podía creer todo eso. La enfermera me estaba describiendo el cuadro exacto que yo había visto. Y yo lo único que pude decirle fue, gracias, muchas gracias. Unos días después volví a casa y mi marido me platicó lo que a él le habían dicho. Básicamente,
Nada, solo le comentaron que había tenido una leve respuesta adversa a la anestesia y que casualmente había caído en coma, pero que ya estaba bien. Nunca le dijeron que había estado clínicamente muerta durante casi 15 minutos y que de no ser por la enfermera aquella, hoy sería comida de gusanos. Lo tengo todo muy presente, ¿sabe? Pero no solo eso. A partir de esa experiencia mi forma de ver la vida ha cambiado. Muchísimo ha cambiado. ¿Le digo algo? Ahora no le tengo miedo a la muerte. Creo que no podría explicarlo bien, pero no le tengo miedo. Y no solo eso. A partir de ese incidente en el hospital, las cosas siguen siendo muy raras. Ríase o piense que la anestesia ya me trastornó o que se me botó el tornillo. Pero he visto personas muertas. Apenas hace un mes me pasó algo así. Fui a visitar a un sobrino al hospital. Este chico siempre estuvo muy enfermo. Tenía desde pequeño varios problemas graves. Y finalmente, hace un mes, la situación se complicó muchísimo. Ese muchacho había sido criado por su abuelo, quien era mi tío. Él se encargó de cuidarlo, curarlo, vaya, de todo. Hubo una relación muy cercana. Pero el abuelo se murió unos 4 o 5 meses antes de que este chico fuera a dar al hospital. El caso es que estamos hablando con el médico y nos está dando el diagnóstico y es fatal, falla renal, fallas hepáticas, todo muy grave. Al chico le quedan unas horas de vida y aunque está consciente no hay nada más que hacer. Esto me afectó fuerte y decidí salir de la habitación porque si me iba a poner a llorar, por lo menos que este chico no me viera. Abrí la puerta, salgo y lo primero que veo es a mi tío, sentadote en una banca, ahí cerquita de la puerta. Le juro que hasta estaba sonriente. Estuve a punto de decirle que qué le pasaba, que si no se daba cuenta de la gravedad, que cómo podía estar ahí, sentadote. Pero me di la vuelta para tranquilizarme y entonces tomé conciencia. Mi tío tenía varios meses de muerto. Me volteo y alcanzo a verlo, pero ya más tenue, y desaparece. Me dio mucho gusto verlo. Comprendí que había venido a esperar a su nieto, y así fue. Ese muchacho entró en coma en un rato después y murió esa misma noche, con una tranquilidad increíble. Tengo muchas cosas por qué vivir. Tengo hijos, un nietecito, trabajo y vivo bien, quiero y soy querida. Me gusta la vida y me gusta vivirla. Solamente que no le tengo miedo a la muerte. Quizá por eso vivo con tanto gusto. Comparta mi relato. Quizá pueda ayudar un poco a que la gente ya no tenga tanto miedo ni tanta angustia, ya sea los que están falleciendo o sus seres queridos que piensan que la muerte es terrible. Relatos del lado oscuro. Guión y producción, Tania Sabugal. Voces: José Ramón Cantalapiedra, Michel Marín, Rosa Águila, Carlos Zárate, Yolanda Lemus, Eduardo Sabugal, Laura Gaeta y Alejandro Estrada.